Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida nuevamente a un nuevo episodio de Bicho Feo. Estamos regresando con la segunda temporada, con esta aventura que estamos encarando con mi compañero Rústico, que lo tengo acá presente. ¿Cómo estás, Rústico? Hello, todo tranquilo. ¿Cómo Como andás? cada luna llena, Sí, sí, esperando casi a. cada luna llena, porque nos tomamos el veranito para descansar, así que recargar pilas y encarar de nuevo el año como corresponde, ¿no? Sí, totalmente. De una. Bueno, Estamos de nuevo, por sí, suerte. en esta luna llena tenemos una nueva. ¿Cómo decirlo? Vamos a encarar con un clásico, un verdadero clásico, ¿o no? Siempre. Porque para novedad lo clásico. Para no dar lo clásico. Así Y hoy que, más que nunca, porque hoy vamos a ir, eh, no solamente porque es una película muy vieja, sino porque además tiene sus orígenes en la literatura, digamos, y es una novela, digamos, sí. una historia que tiene, ¿cuánto? Más de 200 años, tiene más o menos la misma edad que Argentina. Claro, sí, sí, sí. O sea, 200 años y moneditas, te diría 200 yo. años y un poquito más. Estamos hablando de, Ujú. bueno, los que leyeron el título del capítulo se dieron cuenta, obviamente, de Frankenstein, ¿no? El clásico de 1931, vamos a hablar más específicamente. En realidad vamos a recorrer más o menos la historia de Frankenstein en general. Claro, porque independientemente de que nosotros hablamos de criaturas monstruosas y demás, tenemos que ir un poquito también a los clásicos, al origen también de muchas de las características más populares de los monstruos modernos. Eh, de hecho, mucha de la caracterización, digamos, de algunas de las criaturas que aparecen después tienen su raíz en esas pequeñas, en esos monstruos, en esas películas, en esas eh, novelas de hace muchísimo tiempo que se están adaptando o se adaptaron en su momento como pudieron y ahora fueron como acomodándose y demás. Entonces como que está bueno también ver cómo se originaron, de dónde vienen, el por qué. Está buenísimo. Claro, y bueno, y Frankenstein, ¿quién no conoce a Frankenstein, no? O sea, por más que no haya visto ni la película ni hayas leído la novela, lo conoces igual porque está tan metido en la cultura popular, ¿no? Desde chiquito lo ves en dibujitos, en un montón de lugares, no sé, figuritas, lo que sea. Y por más que no conozcas la historia de Frankenstein, la imagen del monstruo, la que nosotros conocemos, la imagen más Sí, popular que hay de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein en realidad, eh, es ese sí. bicho verde, cabeza cuadrada, con dos tornillos en el cogote, ¿viste? Claro. Que ya vamos a Con explicar una, bien. claro, con una cicatriz gigante en la frente que parece que tiene como un tatetía o unas Claro. crucecitas Sí, a sí, sí, veces sí. linitas, es como raro, viene por ahí. Esa es como la imagen más popular que tenemos, que viene, bueno, viene Exacto. del cine, ¿no? De las primeras Claro apariciones en cine. que, que también es un monstruo muy alto, muy alto. Bueno, todo eso lo vamos a ir comentando de a poquito y Sí, los porqué de vamos. cada cosa en este capítulo. Claro, bueno, estamos hablando obviamente de la primera película de Frankenstein, que fue uno de los primeros grandes éxitos de la Universal Pictures, ¿no? Ya venía de Drácula unos meses antes. Fue Sí, más o menos las películas que fundaron lo que se conoció después como el Monster Universe, ¿no? exacto. Bueno, de la Universal, ¿no? Los monstruos de la Universal, todo el mundo ha Claro, escuchado hablar de los monstruos de la Universal. Drácula, el Tote, el Golem, del Hombre Lobo. Bueno, exacto. La acá, momia, la momia, ¿cuál más había? El científico loco, el hombre invisible. el hombre Bueno, invisible, es verdad. sí, sí, sí. Bueno, en aquella época era una especie de UCM, ¿viste? Como el multiverso de, Claro. de aquellos tiempos. Porque después se juntaban todas en una película, todo estaba bueno, estaba bueno. Claro. Sí, la verdad que sí. Hubo un intento fallido hace bastante poco, pero bueno, Sí, quisieron, que quiso quisieron, como retomar eso del Universal Horror Universe se en iba a realidad. llamar, se iba a llamar Dark Universe. Dark Universe, ahí Dark está, gracias. Universe. No, 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 no tuvo ¿Viste? éxito, no, no la pegaron con No, ninguna, pero bueno. Estaba buena la idea, igual a mí me hubiese gustado que la pegaran. Bueno, la película esta eso está bueno. original se estrenó en noviembre, el 21 de noviembre de 1931. Y como dijimos hace Ujú, un rato, no es una idea original del cine, sino que está basada en una novela de Mary Shelley. Más bien no está ujú. basada en la novela, sino que está basada en una obra de teatro que a su vez está inspirada en la novela. Ya vamos a contar más o menos las diferencias que hay entre la novela y la película. Sí, Pero la novela se llama Frankenstein o El moderno Prometeo.
De hecho, es muy popular la novela, se la consigue en cualquier librería actualmente. Yo tengo una copia que la compré en una librería en Buenos Aires, la vi ahí en la vidriera, Sí. la compré, estaba barata. Para la gente que también tiene Kindle o está acostumbrada a leer en pantallas y demás, hay versiones que están en PDF que se pueden descargar tranquilamente. De hecho, no sé si en la página de Wikipedia está el link al PDF de la novela. Ah, mira, no sabía ese detalle, pero está bueno tirar el dato ese. Y no es una novela larga, Sí, para... tiene 300 No, páginas, una cosa así, 300 y pico. No, no es una novela sí. larga. Yo la leí hace unos años y la verdad me gustó mucho. Es Ujú. una novela gótica, ¿no? De estilo gótico. No, no Sí. diría que es de terror, pero bueno, se la considera una novela de ciencia ficción. De hecho, se la Claro. consideró la primera novela de ciencia ficción moderna en sus tiempos. Ah, mira, totalmente. O sea, Sí, sí, sí. como idea ahora nos parece algo como, ah, mira, sí, un monstruo. Pero para la época, estamos hablando de 1818, En 1818 1800 por ahí. se publicó, pero el Génesis viene de 1816, por eso decía que tiene más o menos la edad de Argentina, Claro, porque bueno, la independencia nuestra es 1816, así que más o menos claro. el mismo tiempo que Argentina. Sí, Mira, bueno, sabes que Mary Shelley tenía 18 años cuando escribió la novela, era una pendeja, y sí, escribió sí, una sí, de sí. las novelas góticas más reconocidas de todos los tiempos, increíble. Total, total. O sea, súper vanguardista para la época y para en realidad prácticamente crear lo que después fue eh, toda esta, todo este universo de monstruos o criaturas del horror que aparecían en nuestros sueños, digamos. O sea, Claro. eh, sé que por lo menos así como arrancó, fue también como una prenda, a ver qué hacemos. Habían ido a visitar a un amigo, se quedaron en la casa, como que se puso medio feo el clima y dijeron, che, bueno, Claro, para pasar el rato, ¿qué hacemos? quedaron encerrados, por eso Eh, no pudieron hacer nada y decidieron el, como desafiarse, ¿no? claro, el anfitrión, Lord Byron, que yo lo escuché de nombre, igual que al marido de Mary Shelley, Percy Shelley. Sí, porque Mucho, era un escritor conocido el porque un marido. escritor reconocido es un poeta inglés. No sé absolutamente más nada, salvo que Dolina lo citaba mucho en algunos Ah, mira, programas. cuando, cuando lo escuchaba en la madrugada, siempre escuchaba o Lord Byron o Percy Shelley, en La o bueno, Venganza, en La en Venganza La será venganza terrible. será terrible, siempre, siempre, Mirá, qué siempre, capo siempre Dolina, ¿no? lo. Citando esos No, nombres. no, 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 genio, Dolina. Entonces, empezó como una prenda, digamos, como, bueno, che, a ver quién escribe la mejor historia de terror. Claro. Y a ella le surgió esa idea, y también, justo también en esa misma noche, ponele. Yo quiero pensar que es de noche, déjame que me Sí, sí, imagine un sí. poquito así. Claro, era Truenos, de noche, relámpagos, tormenta. exacto, estaban todos, puta, se cortó internet, no tenemos Netflix, a ver qué hacemos. Claro. Y, y salió eso. Y de hecho, la historia del vampiro, que después fue inspiración para, bueno, Para Drácula, o el Drácula y todo Drácula lo que de vino Bram después. Stoker, Sí, 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 sí. todo lo que vino después, Sentó como las también, bases, digamos, también de lo que iba a se. ser Drácula. Exacto. Estaban inspiradas esa gente esa noche, al parecer. Bueno, Era gente independientemente grosa. de eso, sí era gente muy capaz. Sí. o tenía mucho tiempo, no sé. Otro Este, tiempo, otro bueno, país, diría. otro país. Bueno, eso es más o menos lo que uno sabe, lo que uno, cuando empieza a investigar acerca de Mary Shelley y Frankenstein, se encuentra con que fue gracias a que se juntaron en la casa de Lord Byron, justo a esas grandes personas, eh, a janguear, a ver qué onda, y salió esa historia. Estaba buenísimo. Bueno, independientemente de eso, que yo te lo quería comentar así porque justo lo había leído para cuando empezamos a charlar acerca de qué bicho o qué monstruo nos iba a tocar para este episodio. Eh, Era como, ¿de dónde salió la idea en realidad? Y había un montón de cosas. Yo me encontré con muchos datos que eran como que hay algunos que pueden ser bastante posibles y otros que son medio falopa, pero me gustaría que A hayan ver. sido así. Me interesan las falopas. Por ejemplo, supuestamente Mary y Percy, le vamos a decir así ahora, Sí, sí. María
y Pepito, andaban en su recorrido de Europa, estaban de paseo y se encontraron con con una persona que era parte de la familia Frankenstein de Polonia, ¿sí? De Claro. los Frankenstein de Polonia. Que de hecho hay una torre todavía en una de las ciudades que no me va a salir el nombre porque está en polaco y mi Sí, sí. polaco está un poco oxidado. ¿No fue Este, en Polonia o en Alemania? Yo tenía el dato que era en Alemania. Ahí es donde viene la parte falopa. Dame un A ver, segundo. dale. Entonces parece que le cayó muy bien o le habrá generado una gran impresión porque después tomó su apellido como el nombre o el apellido del protagonista de la historia. Claro. La otra y la que a mí me gustaría que sea así, porque hay datos que se contradicen un poco, es que se inspiró en Johann Conrad Dippel, que nació en el castillo Frankenstein, que ahora tiene otro nombre, y que era un alquimista que quería buscar el elixir de la vida eterna y que creó una especie de color que no me acuerdo si se llama el azul de Prusia o qué sé yo, que estaba hecho con unos aceites que según dicen estaban hechos de restos de animales, pero otros dicen que estaban hechos de restos humanos. Sí. Así que Me gusta mucho ese dato, me gusta mucho. y a mí pero me llamó mucho. Digo, si voy a buscar la inspiración, me voy a ir a buscar un alquimista falopa que quiere buscar la vida eterna y que hace colores con restos humanos. Claro, O sea, sí. Genial. Para hacer película. Eso Hay que hacer una para hacer película de ese película. chabón. Claro. Bueno, me gustaría creer que fue por eso. O sea, pero tenés las dos versiones, digamos. Sí, Por sí, un sí. lado, de que fue justo que se encontró con una persona que tenía apellido Frankenstein y que era de Polonia y justo era una familia reconocida. De hecho, creo que, no sé si el condado o el lugar se llama también Frankenstein o algo así. Sí, Cambió su nombre, digamos, pero originalmente era Frankenstein. O bien Claro. era por este alquimista que se apellida Dippel y que firmaba como Dippel Frankensteinen o algo así. Claro, Frankenstein. Tenía yo ese dato también. Frankenstein. Sí, Frankenstein. Bien. Sí. Dato de color, en el castillo que está en Alemania, ese que vos me estabas por decir, Sí. se festeja anualmente ¿cómo es? Se hace la fiesta de Halloween más grande de Europa. Mirá qué Desde groso, el che. año 1977. Así que Mirá si vos. están por Alemania, cerca de ahí, digamos, después tiramos la localidad. Busquen no sé en dónde queda. Google Maps a ver qué cole los deja más cerca y Claro. en octubre Si se están van. justo ahí en octubre, capaz que pegan una fiesta. Claro. Bueno, Bien. ya como- volviendo a la novela, ¿tenés algún datito más Sí. de los orígenes? No, solamente estos dos datos de color que tenía acá como para mencionarlos, pero nada más. Dale, mira, volviendo a la novela, como te dije, se publicó en 1818 y bueno, se convirtió al toque en un clásico de culto, porque a la gente le quedó cautivado por los elementos góticos, ¿viste? Y el tratamiento de temas complejos, ¿viste? Como es la creación y la muerte, o la moral científica, no sé, Exacto. la humanidad jugando a ser Dios, ¿viste? El ego del protagonista, ¿no? De querer siempre sobresalir y ser justamente un rival de Dios. Exacto. Bueno, de acá es donde viene el subtítulo del moderno Prometeo, ¿viste? Porque la novela Ujú. es Frankenstein o el moderno Prometeo. Bueno, Exacto. Prometeo en la mitología griega era un titán que era amigo de los mortales. Bueno, lo que hizo Ujú. este chabón fue robarse el fuego de los dioses y se lo dio a Ujú. a los humanos para que, nada, para que lo usen y para que progresen. Bueno, esto desató Claro. la ira de Zeus y lo terminó castigando. Ujú. Entonces, por eso el moderno Prometeo de la novela hace referencia a esto, porque es como una Sí. alusión a que a Víctor Frankenstein, el creador del monstruo, ¿no? Es como que un moderno Prometeo que le robó el fuego sagrado a los dioses para poder crear vida, él mismo. Exacto. Entonces, rivalizando con Dios haciendo con este acto. Entonces, de ahí viene el título del moderno Prometeo. Total. Sí, no, y después él tenía 18 años, como te dije hace rato, y bueno, y al toque se le consideró la novela de ciencia ficción moderna, digamos, una de las primeras. Ujú. Otro datito que vos mencionabas hace rato, como el marido era Sí. escritor, era un escritor famoso, Sí. ella cuando publicó la novela no era
conocida, ¿no? Obviamente no había publicado nada. Claro, No la claro. firmó la novela, no la publicó con su Mm, nombre. Y mm, como su marido sí, había escrito el prólogo de la novela, la gente pensaba que él había escrito la novela. ¿Entendés? sí, Después, con el tiempo, fue que se incluyeron versiones con su título, con su nombre. claro, claro, claro. Un otro datito, cuando arranca la película de 1931, en los títulos, ¿viste? Sí. Cuando dicen el director, los actores y demás, cuando dice en qué novela está basada, dice Percy Shelley. Percy Shelley dice, mira, Dice Percy Shelley. mira, sabes que Eh, yo no noté ese detalle. Noté otros que te voy a mencionar un ratito más, pero ese justo el de la sí, novela no, no, no lo no. había notado. Aún así, habiendo pasado 100 años después de todo eso, eh, en la película, cuando dicen en qué se habían basado, dicen que la novela era de él. Pero Mira. bueno, Bueno, la eh, película vino un poco más de 100 años de la publicación del libro, o sea, Mary Shelley por eso, nunca llegó a ver la película. Ella no, murió mucho por antes, eso. claro. Sí, Bueno, te paso a describir más o menos cómo es el monstruo, ¿no? En la novela, ¿no? Sí, 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 vamos. estamos iniciando la novela para mostrar el origen, ¿no? Y después compararlo con lo que fue después la película. Sí, Bueno, sí, sí, sí. dentro del universo de la novela, digamos, fue creado por Víctor Frankenstein a partir de trozos de diferentes cadáveres que recolectaba de morgues, de universidades, de cementerios, todo, para crear su Claro, propio, ¿cómo decirlo? Su propio ente, digamos, su propia criatura. Y él quería experimentar y conocer, no sé, las facultades del alma humana, cosas por el estilo. Y en la novela claro, no se menciona bien cómo fue el experimento. Después en la película te menciona que es con electricidad y qué sé yo, y es como la versión que todos conocemos. Pero en la novela no queda claro cómo fue que termina creando vida, digamos. Él solamente construye al monstruo con trozos y de alguna manera cobra vida. Pero claro. ¿qué pasa? Cuando ni bien cobra vida el monstruo, Víctor se da cuenta de lo que hizo, se da cuenta que hizo algo mal, que le trajo algo malo al mundo. Entonces lo rechaza enseguida, o sea, eh, lo abandona, lo deja ahí abandonado, lo deja tirado, ¿viste? No le da chance a nada. Sí, Entonces el sí. chabón, o sea, el monstruo, vamos a decirle el monstruo porque no tiene nombre, digamos, en la novela, No tiene nombre. ni en la novela ni en la película tiene nombre. Ujú, De hecho, en la novela se le refieren a él todo el tiempo como el bastardo, el maldito. Usan ese tipo de nombres para referirse a él. Eh, de adjetivos de para adjetivos, claro. nombrarlo, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces el monstruo, al sentir todo este rechazo por parte de su creador, y no solamente de su creador, sino de toda la sociedad y de la humanidad, es como que se siente Sí, resentido y empieza a, no empieza a atacar a la gente ni nada, todo esto como capaz que la gente piensa, sino que se aísla y bueno, él trata de insertarse en la sociedad, pero siempre tiene el rechazo de la claro, gente. Bueno, la novela está buena, claro. hay todo un capítulo de que el monstruo, otra diferencia entre la película y el monstruo de la novela es que en la novela habla el monstruo, es un ser Claro. consciente, inteligente, como vos y yo, así, habla como una persona normal, digamos. Eh, Ujú. bueno, figura importantísima, ¿no? De la cultura popular. Ha sido fuente de inspiración para un montón de personajes. Un personaje recontra conocido que todos conocemos es Herman Monster Sí, de Monster, ¿viste? Eh, claro. o Largo, de los Locos Adam también. Largo de los Locos Adams. Sí, 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 Eh, sí. Bueno, el nombre, como te decía, no tiene nombre. Esto lo hizo Mary Shelley, fue intencional, porque ella lo que quería demostrar era que el monstruo era huérfano, ¿no? Quería demostrar la orfandad del monstruo y que no tenía ninguna identidad, ninguna sí, pertenencia, ¿no? Después, claro. para describirte más o menos las diferencias físicas entre el monstruo de la Ujú, película y el monstruo de la novela, en la novela, por sí, ejemplo, el monstruo es mucho más grande, mide más o menos unos 2,5 metros, tiene claro. piel amarilla, amarillenta y traslúcida, Ujú, tiene ojos acuosos, pelo y labios negros. ujú. Y otra diferencia que tal vez para mí es la más importante entre las dos es que acá es muy ágil el chabón. El chabón corre, escala, salta, Claro, todo eso. En cambio, en la película, no solamente en la de 31, sino en todo lo que vino después y en la cultura popular, sí. digamos, el monstruo Ujú, es grande, pero es torpe, es violento, tiene párpados caídos, siempre anda con ese traje negro, ¿viste? Tipo, sobre todo, claro. con el que se lo ve Tiene siempre. es como un ambo negro, así como muy grandote. Claro, exactamente. Bueno, piel verde, como siempre se lo... De hecho, el maquillaje era verde. Obviamente no lo vemos porque es blanco y negro, pero era verde en su Exacto, cara. Eh, claro.
tiene el cráneo plano y como vos decís, la cicatriz en la cabeza y en el cuello tiene dos Sí, electrodos, no son tornillos, sino que son no, electrodos con polo positivo y polo negativo, que era para conducir la electricidad sí, dentro del cuerpo. Bueno, claro. esta creación, digamos, este maquillaje, esta forma moderna con la que todos conocemos, fue creado Ujú, por Jack Pierce, que era el ujú, maquillista estrella de la Universal en aquellos tiempos. Era sí, el director del área de maquillaje de la Universal. Él creó la imagen moderna, digamos, que nosotros conocemos del monstruo de Frankenstein, ¿no? claro, claro, claro. Esta, Este, termino con esto, también, te termino con esto un sí, dale, poquito para terminar esta dale, dale. partecita. Mira, la Sí, no, primera perdón. aparición del monstruo no fue la película, esta. Frankenstein ya había sido adaptada a una película muda, más bien era un cortometraje, porque era, de hecho se consigue en YouTube, está en YouTube para verlo. Creo que dura Ajá, 12, 13 minutos, una cosa así. sí, En 1910, y fue un cortometraje mudo que fue producido por la Edison Studios, que era propiedad de sí, Thomas Alva Edison, ¿viste? El inventor. sí. Tenía su estudio de ¿Cómo, cine. cómo olvidarlo? Claro. Pero Edison antes, sí, sí. estuvo en un montón de, tuvo como un montón de ramas así Sí, de sí, negocios, el porque chabón era tenía un montón de kiosquitos. tenía un montón- y de hecho había como casitas en donde, como es, mostraban pequeños cortos. Muchos Claro. tenían que ver con la electricidad, de hecho, no sé si te acordás que había un elefante muy famoso, gigante, que estaba dando vueltas por Europa, por Estados Unidos en realidad. No sé si lo compra Edison porque lo tienen que sacrificar porque había matado, no sé si a gente o algo así, a algunas personas, y lo mata electrocutándolo, mostrando las bondades de la De- electricidad. claro. No, y después de eso lo filmó y lo iba pasando en Claro, estas pequeñas proyectaba. películas y los proyectaba. Entonces, lucró un poquito también con el asesinato de ese elefante. Al- Pequeño dato al pasar de nuestro querido Tomás Salva. Alma no existía todavía en esa época, ¿no? No, 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 no. Bueno, antes de la película ya la novela había sido adaptada al teatro muchas veces. De hecho, apenas se publicó la novela, creo que no pasaron ni 2 o 3 años que ya empezaron las primeras adaptaciones de teatro. De hecho, Mary Shelley llegó a ver alguna que otra adaptación del teatro. Eh, ¿Cómo Y se es... dice? Presush, eh, Presush, algo así se llamaba, ¿no? sí, nombre La de obra de teatro. sí, 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 pero no, tenía otro Algo así. nombre. Eh, Ah, no, no, lo anoté como Presush. sí, No sí, sé es si que lo tenía escribí un bien, lo nombre. escribí mal. Yo no Tenía un quería nombre medio pronunciarlo porque raro. no sé, no quería ni pronunciarlo porque sabía que lo iba a decir mal. Bueno, de última, después lo busco bien y lo escribimos para que la persona que lo sepa pronunciar, que lo pueda encontrar Dale, más fácil. dale, dale. Bueno, fue una de estas obras de teatro en la que es la que después tomó como base la película, ¿no? La Claro. película del 31. Ujú. Bueno, todo esto como antesala, digamos, como para mencionar más o menos el origen del monstruo, de dónde viene, eh, las diferencias entre la película y la novela, por lo menos en la descripción física. Y si querés nos Sí. metemos ya derecho en la película, que la vimos hace Dale. poco, la vimos hace poquito. Sí. Sí, 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 la Eh, vimos hace poquito. antes de empezar con la historia, ¿algún comentario de la película? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te pareció? Es otro cine, otra época. Es otro cine, es otro tiempo, pero es una película corta, es bastante entretenida. A mí me dio mucha pena. Sí, Me dio como un poquito de angustia, por el monstruo. pero no por el monstruo. Sí, sí, sí. Bueno, de O hecho, sea, sentí es una mucha empatía característica. con el. Sí, Es que esa es como una de las bondades del monstruo, digamos, de uno siente empatía por el monstruo. claro. Por el monstruo es una víctima, digamos. El Tanto en la monstruo es una novela, víctima. tanto en la novela como en la película. El chabón no quiso venir al mundo, ¿viste? Sí, Y una vez que lo traen, no siente más, o sea, no le demuestra más que rechazo y violencia. O sea, el loco, ¿cómo no va a ser sí. violento? Si es lo único que le enseña la sociedad. Ni bien llega, lo empiezan Eh, a torturar. Totalmente, o sea, literal, desde que nació lo maltrataron. Y desde antes también. Porque si vos te pones a pensar, Henry, que en la película Víctor Frankenstein no se llama, sino el protagonista, el doctor Frankenstein, no se llama Víctor, se llama Henry. eh, Estaba obsesionado, como vos comentabas, acerca de la vida, el alma, el crear vida, el hacer algo,
Porque él no dice agarré un cuerpo y lo reviví. No, él dice yo agarré, junté partes de personas, hice un cuerpo y a ese cuerpo yo le di vida. Nos muestran al principio que se roban un ataúd de un recién fallecido, que después se encuentran una persona que estaba ahorcada en el camino, que Igor, que nuestro Igor, el que nosotros conocemos, el jorobado, el que anda todo medio Mochinson, como diría un conductor de radio, eh, que anda así como medio Sí, sí, sí. jorobado, que le cuesta un toque, es doctor también. No, pero espera, acá está, hay un Eh, pequeño, acá te voy a corregir un no sé poquito. Te voy a corregir un por cachito. favor, porque Porque, o yo escuché muy mal no, no, o no sé. no Porque es Igor, no es Igor. Todavía no se llamaba Igor. En esta película se llama claro, Fritz. Fritz, Esta película exacto. se llama Y es Fritz. doctor. Sí, no sé si es doctor, pero es como el Porque le ayudante. dice, estoy con. Claro, pero su ayudante también es médico, o sea, también tiene Claro. su. Sí, 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 Tiene sí. su doctorado, estudió, rindió finales, o sea, Promocionó tuvo que hacer materias. una. Promocionó materias, tuvo que hacer su residencia, o sea, así como vos lo ves jorobado y todo, tiene título, guarda. No, ojo, ojo, sí, 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 sí. Era Que medio ahí es nabo donde igual. él debe. En la película es medio nabo Claro, también. es medio un dolor de huevo. Pero lo malo no es que sea medio así, pavo, por decirlo de alguna forma. Lo peor de todo no es la estupidez, es la maldad que tiene. Sí, Eh, Porque, bueno, sigamos. Él lo maltrata mucho en la película al monstruo. Lo sí. golpea, le pega con un látigo. Le O sea, acerca, después lo tortura con antorchas. lo tortura con la antorcha. Es como que se ensañó mucho con el bicho. Y de la nada, porque el chabón, el monstruo no era malo, ¿viste? No era, No, era eh, violento ni nada. te retrocede un poquito. Sí, aprende de violencia de los humanos. Exacto. Retrasó un poquito. Cuando están juntando partes de cuerpos, Frankenstein le dice a Fricks, necesitamos un cerebro fresco. Y justo la casualidad de la vida, cerca de ahí se ve que había una universidad o algo de medicina donde estaban estudiando el cerebro humano. Y notaban las diferencias entre un cerebro normal de una persona normal, que de hecho en el frasco decía cerebro de persona normal, por si no les había quedado claro. Y del otro lado tenían un cerebro de una persona que había sido un ladrón, un asesino, violento, Sí, sí, bla. la peor escoria. Sí. Ahí yo creo que la película fue como un poquito, che, mirá, no sientas empatía por esto, porque tiene el cerebro de una persona que era mala. Claro. Fritz quiere Porque robarse el cuando. cerebro bueno en realidad. Claro, Pero es tan torpe que bueno, que lo deja caer. exacto. Que yo no entiendo por qué le sacó la tapa. ¿Para qué le sacó la tapa? No O sea, sabemos. ¿de onda? No sabemos. Bueno, le saca la tapa, Claro. no sé. O sea, para ser un tipo que Detalle. tiene un doctorado. ¿Vos te das cuenta? Un título no te dice nada. Hay que ver a qué universidad Bueno, fue. bueno y ahí es donde vos tenés el porqué de la cicatriz en la cabeza. Claro, sí, 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 sí. Porque le pusieron un cerebro y por eso su cabeza es así grandota y tiene una cicatriz porque le cosieron la parte de la capocha. Sí, la tapa de los bueno, sesos, digamos. Claro. La Bueno, eso. cesera. Bueno, cuestión de que ellos están ahí todos preparados, ya habían, porque se ve que. En un momento dicen cuáles son los títulos del Dr. Frankenstein. Onda, tenía como una especialización en electro algo y biología. Claro. Como Electrobiólogo. que la electricidad. Electrobiólogo, vamos a dejarlo como electrobiólogo. Dejémoslo ahí, dale. ¿Estamos todos de acuerdo? Me gusta, Perfecto. compro. Electrobiólogo. Entonces, él ya tenía toda la data de que justo en esa tormenta iba a ser el momento adecuado para darle vida a través de la electricidad a ese cuerpo que había creado con partes de suicidado, uno que encontró por ahí, un cerebro de una persona mala. Sí, pero él no sabía que era una persona mala porque Fritz no le había dicho la verdad. No le había dicho que se le cayó el cerebro bueno. Pero bueno, eso Sí, es un detalle. claro. Esa Quería, parte quería no la mencionar, vi. ya que llegamos a la parte del laboratorio, ¿te fijaste Sí. lo copado que está el laboratorio de Frankenstein? Está Boludo, está resarpado, re chabón. bueno. Yo quiero adornar mi Sí. casa de esa manera, boludo.
Total. Está muy bueno, muy bueno. El puesto está muy bueno. O sea, lo único que les faltaría no son unas lucecitas de neón ahí, unos parlantes, ponele. Pero no existía la electricidad, Y bueno, o sea, sí existía, pero no se podía controlar como ahora, creo. claro, Eh, ahora pero, podríamos hacer cosas pero mucho, mucho más locas. sí, no, pero me gustó mucho la imagen esa, la escena en la que tienen al monstruo en la camilla y la empiezan a elevar, ¿viste? En el medio de la tormenta. Sí, Esa parte es hermosa, es genial. Esa es una de las mejores escenas es que muy yo he visto en buena. una película clásica, sí. Sí, sí, sí. Sí, No, sí, 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 en total. los efectos especiales están bastante bien, digo, para la época. Teniendo en cuenta que ¿1931? son juegos de cámara y cosas por el estilo, ¿no? Muy bien, muy bien. No, Eh, total. sí, sí. ¿Algo más para agregar de Bien. la peli? A mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho. Yo tengo que A decir mí que me gustó bastante. a mí me gustó mucho. Yo Sí. de hecho la incluí en mi lista de IMDb de películas que hay que ver antes de morir. Eh, Es que sí, totalmente. De hecho, yo no entiendo por qué tardé tanto tiempo en verla. La tengo hace porque, rato. La tengo, sí, la sí, tengo sí, hace sí. rato porque vos me la habías pasado. Claro, Pero hay que, digamos todo. Después colgué un poco porque, bueno, la vida. claro. Y ahora, por suerte, tenemos la oportunidad de conversar y también de comentarles a la gente de que si pueden, denle una oportunidad, que no está tan mal. Porque para hacer una película de 1971 uno dice, blanco y negro, qué sé. Está bastante bien, Hay gente que no ve bastante bien películas para en mí. blanco y negro y no veo por qué no. O sea, es una película muy entretenida, es corta, como dijimos, dura una Sí, hora y 10. Una hora y 10 no es nada, chabón. O sea, una hora y diez, ¿no? es un capítulo de Game of Thrones, ¿entendés? Eh, Claro, más o menos, si te pones a pensarlo. claro, Bueno, si querés nos claro. metemos ya de lleno más o menos en cómo fue el génesis de la película. Sí, por favor. Bueno, como mencionamos hace rato, la Universal ya venía del éxito de Drácula, ¿no? Que había Sí. sido estrenada De Bela Lugosi. la de Bela Lugosi, claro, sí, sí, La de Bela Lugosi. esa, obvio, sí, 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 Bela Lugosi fuera ¿cómo decirlo? Era como, no sé, como el Echarri de esa época, Ok. ponele, por mencionar un local. No sé, Claro. George Clooney de la No sé, época, no sé, bueno, yo te diría más un Darín de la época, qué sé yo, un ponele. chabón súper consagrado, digamos. Sí, sí, bueno, y este fue el Eh, papel que lo recontra. Ya era un chabón conocido, ¿no? Pero fue como el papel que lo terminó de consagrar, ¿no? El de Drácula. claro, Bueno, fue un éxito zarpado esa, fue muy, muy, sí. muy exitosa esa película. Entonces, bueno, Ujú, La Universal dijo, apa, acá tenemos un territorio por explorar, ¿no? El tema del terror y todo esto. Entonces, bueno, exacto. dijeron, ¿qué tenemos a mano? La novela de Mary Shelley. No la novela, sino como dijimos, ya, un guión sobre la historia de Frankenstein, que no era basada en la novela, sino en una obra de teatro. Pero bueno, Claro. dieron luz verde al toque. Bueno, vieron que había mucho potencial en ese proyecto. Así que bueno, el Sí. primer director que, mm, que se sumó al proyecto fue Robert Florey y Ujú, Bela Lugosi también iba a ser del monstruo. Él iba a interpretar al monstruo. Pero ¿qué pasa? claro. O sea, se llegó a promocionar la película con Bela Lugosi. O por lo menos, Ajá, no sabía esa parte. sí, o por lo menos se publicaron flyers con Bela Lugosi ahí diciendo que iba a ser el protagonista, ¿no? Sí. No se llegó a filmar nada con él. Solamente hicieron pruebas de Ujú, cámara y todo esto. Eh, sí. pero ¿qué pasa? El chabón, o sea, Bela Lugosi, era un loco, ¿cómo decirlo? Canchero, ¿viste? Resultó ser bastante problemático desde el Ajá, principio. Porque el loco, ¿qué sí, pasa? Él venía de un éxito, ¿no? De Drácula y otros, ¿no? claro. Pero con Drácula la había Ujú, descosido todo. Y no le sí. gustaba la idea de hacer un monstruo que era mudo, ¿viste? No tenía líneas, Ajá, era aparatoso, casi no se podía mover. Eh, sí, no le gustaba el hecho de que tenía que usar toneladas y toneladas de maquillaje. Él consideraba que era un chabón fachero y no quería claro. desaprovechar eso. Él quería mostrar su cara como esto en cámara, ¿no? O sea, que se vea él. No quería que todo su rostro esté tapado por cámara, Claro. por maquillaje. Así que no le gustó eso, no le gustaba nada. Era un chabón bastante conflictivo. Aún así se llegaron a hacer pruebas de maquillaje para el papel. Sí. No hay registros de eso, pero se comenta por gente de la época que dejó documentado Sí. por ahí, que El famoso radio pasillo. claro. Bueno, Radio resulta pasillo de la que época. el radio pasillo de la época. Dicen que el resultado era medio extraño, ¿viste? El maquillaje. Dicen que se parecía demasiado a otro monstruo de la Universal de aquellos tiempos, que era el Golem. Así que bueno, no funcionó. Y bueno, Bela Lugosi terminó Sí. abandonando el proyecto justamente por todo esto. Y acá Sí. es donde entra en escena
quien fue definitivamente el director de la película, que era James Whale, porque si bien Florey quería hacer Ujú. la película, le había metido mucho Sí, entusiasmo a la creación del guión y todo esto, sí. no se sabe bien por qué terminó abandonando el proyecto. De alguna u otra manera, no se sabe bien si lo echaron o si se fue solo. No hay muchos registros de eso. El tema es que se bajó del barco y ahí fue donde entró Sí. James Whale, que era un chabón que venía del teatro, del mundo del teatro. Ajá. Esto, ¿sabes qué era? En esa época en Hollywood era común que llamasen a directores de teatro para dirigir películas. ¿Por qué? Me vas a decir, rústico. ¿Por Porque, qué harían eso, Mafu? A ver, contame. porque bueno, 1931 el cine sonoro era nuevo, los actores estaban recién empezando a Claro. hablar en cámara y necesitaban gente que sepa Ajá. dirigir diálogos, ¿no? Actores que hablen. Así que Claro. el chabón Wayne no tenía mucha experiencia en cine, había hecho alguna que otra cosa, pero bueno, Sí. lo llamaron y se sumó. Eh, Convengamos que el cine no tenía muchos años tampoco, o sea, no, pero estamos ponele, hablando de mira, 1930. no tenía muchos años, pero era El una cine es industria. sonoro. El cine es No, por sonoro. eso, por eso, por eso. El cine sonoro era algo nuevo, era la novedad. Eh, Nada, Era el 4K Whale, de la época. ponele, sí, sí, como, sí, exactamente. Bueno, James Whale fue como el principal responsable de sumar al barco, al proyecto, a quien sería la pieza clavísima, diría yo, que es el mismísimo monstruo, ¿no? Que fue Boris Total. Karloff. Total. Boris A ver, Karloff, quiero hacer esta pequeña aclaración solamente. Boris Karloff, junto sí, con Bela Lugosi, eran como sí, decirte el Messi y Maradona de la época, de los monstruos del Universal. Fueron, claro, fueron los dos íconos de la Universal de aquellos tiempos. claro, claro, claro. O sea, un chabón igual, Boris Karloff, chabón gigante. También muy canchero, según dicen de la época. Muy Pero educado, que dicen. bueno, Dicen que era muy educado el loco. pero Dicen que que se ve que era un copado. dicen que el monstruo Se ve era que era un como todo copado. sí, dicen que el monstruo era todo lo contrario a lo que era él en persona. Dicen que si bien el monstruo era violento, qué sé yo, todo esto, Sí. el chabón dice que era un caballero inglés. Mira, de hecho, viste que Jack Pierce, hablamos hace un ratito de él, El el maquillista. maquillador estrella, el maquillista, maquillador. Sí. ¿Cómo se dice? No importa. Este, Maquillista, no sé, como quieras. Como te guste, Rústico. Es eh, tu podcast, puedes decirlo como vos quieras. gracias. No, el maquillador estrella, el director de maquillaje de la Universal, era conocido o se decía que era un chabón con un carácter muy fuerte, era como medio complicado, que era muy perfeccionista en algunos aspectos, entonces como que era difícil de tratar. Y que con Boris Karloff como que se recontra, re llevaron, se Sí. cagaron de risa, era como re bien, ¿viste? Hay unas O fotos del sea, se ve set. que Hay unas fotos del sí, set en la que está Pierce maquillándolo y Boris está ya casi completamente maquillado, echado para atrás así en sí, la silla, ¿viste? Con las patitas levantadas claro. en la mesa. No, loco Le la faltaba un pasaba re trago en la bien. mano, Le o faltaba un whisky sea, en la mano y una mano en la otra, ¿viste? claro. Estaba enchufado con los electrodos del cuello, todo no le importaba nada, Sí, sí, estaban sí, re sí. bien. Sí, bueno, No, pero Boris Karloff en aquellas épocas no era conocido, el loco. no, El saltó a loco la fama, o sea, explotó con esta película. explotó con esta película, Sí, sí, exactamente. bueno, no era conocido, pero ya llevaba como 10 años trabajando en la industria. Ya había Sí, hecho 80 películas. Frankenstein fue su película número 81. ¿Cuántos actores ajá, pueden decir que hicieron 80 películas? Hoy en día te hacen una película cada 2 años. El chabón en 10 años ya había claro. hecho 80 películas. Más todas las que vinieron después, porque una vez que explotó con Frankenstein empezó a tener papeles a lo tonto. Bueno, el chabón fue encasillado, ¿no? Después con el tiempo en películas de Repi- terror repi- y todo repitió esto. igual personaje, digamos, cuando Sí, hizo el novio, o sea, la novia de Frankenstein, el hijo de Frankenstein. claro. Pero hizo otra película icónica de Universal que fue La Momia, Claro, exactamente, exactamente. Em, que trabajó también de vuelta con Jack Pierce para el tema sí, del porque maquillaje y Jack demás. Pierce era el maquillista o maquillador, como quieras decirle, de la Universal, digamos. El loco diseñó todos los monstruos de aquellos tiempos, así que el loco estaba en todo. Claro, Y que como dijiste hace rato, la tenía atada Jack Pierce. sí, 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 Era sí, muy grosso para la época. De hecho, hoy en sí. día, estaba viendo un documental hace poco, había Ujú, un maquillador, no sé, actual, no sé nada de maquilladores, pero hablaba muy bien de Jack sí. Pierce. Decía que
su sueño es hacer algún día crear algo tan icónico como fue Frankenstein, ¿no? Claro, bueno, no, él se ve que, la verdad que uno no lo sabe, porque por ahí eh, uno que no sabe menosprecia algunas cuestiones, pero que realmente le han dado... A ver, yo no me puedo imaginar un Frankenstein sin la cabeza grande, Claro. las cicatrices en la frente, los electrodos en el cuello, que eso fue toda idea de esta persona, o sea, Sí, vos sabés que uno en no... realidad, O sea, está todavía la discusión en si fue idea de Jack Pierce o del director Whale, porque según lo que dice Whale, es que él diseñó el boceto. Como que la ajá, idea como que la idea del aspecto físico fue de él, pero él no hizo nada, o sea, él en teoría claro. solamente tiró ideas. Y Jack Pierce fue el que lo llevó a cabo. Pero bueno, Jack Pierce es Bueno, como él fue el que realizó el trabajo, entonces queda él, la historia va a marcar que fue él el que hizo, el creador del aspecto físico de lo que es el monstruo de claro. Frankenstein. Sí, bueno, se me ocurren mil ejemplos para agarrar y decirles, no, flaco, la verdad que está bien que haya sido, vos hayas pensado en algo, pero el que tuvo la idea y lo llevó adelante fue otra persona. O sea, si vos lo Claro. pensaste en tu casa solo y Es se lo lo que comentaste al pasa, pasar, es lo que pasa no, con, no sé, con personajes como Spider-Man, por ejemplo, o en Marvel pasa mucho, Stan Lee no creó todos los sí, personajes que se le atribuyen, no, ponele, exacto, por tirar ejemplos, ¿no? Ejemplos más actuales. Bueno, volviendo a la película, sí, cuenta sí, la sí, sí, leyenda, a la película y a Boris cuéntale Karloff, eso. ¿no? Cuenta la leyenda Sí, que Boris Karloff estaba un día comiéndose una milanga con papas fritas en una cantina, a caballo, una- por favor. unas empanaditas, ¿viste? Tomándose un fernecito. Y, Bien, y en eso Bermú, entra, es que es un bermucito. Bueno, en eso un bermucito. entra James Whale, el director, a la cantina y lo ve, ¿viste? Al loco. Y le llamó mucho la Claro, atención su aspecto físico, ¿viste? Que el chabón era grandote, tenía un aspecto medio sí. cuadrado, qué sé yo. O sea, quedó impresionado por Metro su... ochenta de, metro Sí, claro. ochenta de Boris Karloff. Bueno, dicen que el loco estaba vestido con su mejor traje, o sea, el loco era como dijimos hace rato, un caballero, Ujú. un tipo bien, digamos, le gustaba andar bien elegante, qué sé yo. Sí. Entonces lo Para los vio oyentes ahí, del podcast, busquen fotos de Boris Karloff para que vean que era fachero el pibe. sí, un caballero, digamos, un caballero inglés, como dijimos hace rato. Bien. Bueno, ¿sabes que el loco se le acercó y empezó a charlar con el loco, qué sé yo, y en esta charla entre que pun y pan le dice, che, ¿sabes que tengo un papel por ahí que por ahí te puede llegar a interesar? ¿Te interesa hacer una prueba de cámara? Venite mañana y hacemos una pruebita. ¿Te cabe, flaco? Así le dijo, textual. Y bueno, ¿sabes que Boris se sumó al barco sin saber nada? Sin saber de qué se trataba. El loco fue directamente, dijo, sí, Bien, sí, porque el chabón no era conocido, para él era trabajo. Todo lo que sea trabajo, venga. claro. Y bueno, dice que fue a hacer la prueba de maquillaje y todo esto y quedó un poco decepcionado, dice, porque el loco iba súper elegante, con su mejor traje y resulta que era para interpretar un monstruo. Ah, Como que no se lo esperaba. bueno. Se Y decepcionó un claro. poco. Así. Bueno, a ver, primera entrevista de trabajo, qué sé yo. No lo sé. Ojo, que después termina usando una especie de traje No, sí, que sí, sí. quedó, Bueno, que es icónico también. así fue, ¿viste? El resto es historia, ya lo que mencionamos hace El rato. resto, El otro jugador clave que mencionamos, como, siempre, como dijimos hace rato, fue Jack Pierce, ¿no? El maquillista. claro. Nada, lo que ya dijimos del chabón, un capo para la época. Para la época. Hasta Sí. hoy en día se sigue estudiando sus bocetos y sus maquillajes en escuelas de maquillistas, ¿no? De Hollywood, maquillaje Sí, sí, artístico y sí. todo esto. Sí, sí. Ya se nos fue hace un tiempo, o sea, tuvo muchos reconocimientos. En 2003 se lo galardonó, digamos, con un premio a la trayectoria en Hollywood, o sea, Sí. un tipo que marcó, digamos, una época, o sea, tenemos a Frankenstein, al monstruo de Frankenstein, vamos a hablar con propiedad, Por favor. gracias al trabajo de Jack Pierce, que bueno, nosotros por lo general tenemos estructurado la parte de los monstruos, los bichos feos, de otra manera, pero esta, este personaje, esta película, nos hizo dar vueltas por tantas cosas que, si bien fue
yo lo noto como un poco caótico en el sentido de que hay muchas informaciones porque realmente también entre la producción, el libro, cómo lo trataron, o sea, la novela, cómo la trataron, que primero fue un boceto, después fue una idea, la llevaron al teatro, todo ese tipo de cosas. Bueno, eso también es la parte del podcast. Eh, Hubo también un montón de otras adaptaciones, de cosas, o sea, no podríamos abarcar todo lo que tiene que ver con el monstruo de Frankenstein, que dos detalles que me quedaron en el tintero. Dale. El primero, cuando te había comentado que al principio de la película, además de la advertencia, porque aparece Está una bueno persona, está bueno ese detalle, ¿viste? Yo no me lo está esperaba. buenísimo. Sí, sí. Es como, bueno, pero es también esto que vos me decías de que era una época donde había mucha gente que venía del teatro y demás, entonces había alguien que, a ver, yo lo voy a tratar de bajar a personas de nuestra época, millennials, que nos Dale. escuchan. Cuando Marsh aparece en la casita del horror, no me acuerdo cuánto, y Te iba a decir eso tiene mismo. el teléfono atrás, y dice, este programa tiene una advertencia porque es demasiado aterrador y qué sé yo. Bueno, lo mismo pasa al principio de esta película. Aparece una persona vestida muy elegantemente, no con un vestido verde, pero sí de traje. Cortina atrás, diciendo, el director quiere avisarles de que esta película es muy terrorífica y que puede afectarle su psiquis y bla. Y yo quedé así como, boludo, Los Simpsons. Los Simpsons, bueno, claro. En realidad, Los Simpsons podría decir, Frankenstein. Claro, sí, sí, sí. No, a mí me sorprendió mucho ese detalle. Me gustó mucho, me gustó. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Y la segunda es que, bueno, en los títulos, como ya había dicho, cuando dice que estaba basada en la novela de Percy Shelley y no de Mary Shelley, bueno, cosas de la época, cuando dicen el nombre de los actores y a quién interpretan, dicen el monstruo y hay un signo de pregunta. Sí, sí, al principio. Sí, y sí. al final de la película, recién al final, cuando está terminando, baja, qué sé yo, telón, bla, recién ahí dice Boris Karloff. Sí, sí. El monstruo, Boris Karloff. Un detalle que a mí me encantó, yo lo noté al toque cuando vi la película. Porque te ponen los títulos en primerísima plana, como en las películas viejas, ¿viste? De antes. Y exacto. Fui leyendo, dice, el monstruo, puntito, 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 signo de pregunta. Obviamente sabemos que era Boris Karloff, ¿no? Pero capaz que en la época no. Ahora. Detallazo. Pero eso también quiere denotar una cuestión de la despersonalización del monstruo, de que nosotros vamos a entrar a ese mundo, que nos van a mostrar este caso que en la película a mí me dolía cuando lo trataban mal, pobrecito. Sí. Y algo que a mí me llamó la atención, y yo quiero... no te quiero hacer ningún spoiler. Dale. Pero vi una serie hace poco en donde una mamá tiene un nene en un tiempo muy reducido, pasa mucho tiempo para... Ella tenía un bebé y pasa mucho tiempo para el bebé. Para la madre no. Para el bebé sí. Es una serie de ciencia ficción, después te paso el nombre. Dale. Voy a dejar que los oyentes se especulen un poco. A ver. Qué miedo. Entonces, la madre lo que hace, tiene una forma de hacerlo dormir, que dice, bueno, Tuki se duerme. Y en muy poco tiempo pasan muchísimos años para la criatura. Y cuando la madre está sentada en la cama y se está por morir esta persona, la mierda. le dice... sí, durísima la parte esta, es durísima. Pero yo quedé así como, ¡oh! No puedo seguir después. Le dice, mamá, te voy a pedir algo, esto no te va a costar absolutamente nada, pero necesito que lo hagas por mí, por favor. Son mis últimos momentos. Y le dice, sí, hijo, ¿qué necesitas? Por favor, dame un nombre. Le da el nombre y se muere. No. Y vos quedás así como... ¡ah! Necesito saber qué serie es. Es muy duro. Es muy duro y muy gracioso a la vez. Y es todo muy raro. Y te sentís una pésima persona, pero a la vez decís, ¡ta madre! ¡Qué buena serie! Bueno, después te cuento qué serie es. Y voy a dejar que los oyentes especulen. Capaz que algún día lo digo. Ahora no. Te lo voy a sacar en cara el próximo capítulo. Si no me la decís. No me importa. No me importa. Bueno, cuestión. Sí. Es muy importante, digamos, eso de la despersonalización. Y es muy... ¿cómo la autora quiso transmitir eso de hasta dónde puede llegar la ciencia y hasta qué grado es bueno o malo?
es genial, es buenísimo. Es Sí, buenísimo. sí, sí, sí. Bueno, volviendo ya más o menos para ir encarando la recta Sí, sí, final sí, sí, de lo vamos que es esto. redondeando. Vos sabés que el maquillaje en la época de esta le llevaba más o menos 4 horas ponérselo a Boris Karloff. O sea que eran 4 horas para ponérselo y más o menos lo mismo para sacárselo. O sea que eran 8 horas por día de maquillaje. Así que el chabón prefería muchas veces dormir directamente con el maquillaje. Y Y sí. encima, además de todo esto, tenía otras cosas puestas en el cuerpo para que se mueva todavía mucho más lento, ¿no? Tenía botas súper pesadas, con plataforma, y tenía una especie de arneses en las rodillas, en las piernas, para reducir su movilidad. Y todas estas cosas hizo que el loco sufriera varias lesiones. De hecho, estuvo afectado por esto toda su vida. ¡Ah! Lesiones, ¿Cómo? sufrió lesiones en la espalda toda su vida, Boris Karloff, por interpretar al monstruo. Sí, No, sí. boludo. Eh, No sabía eso. no, bueno, la película, a pesar de que fue un éxito, obviamente, donde está el éxito está la censura, sobre todo en esa época. Así que hubieron muchas escenas que fueron censuradas después de la película, después de que se estrenó, a veces durante el estreno. De hecho, hubieron, ¿cómo decirlo?, estados o ciudades que tenían distintos códigos. Entonces Sí. cortaron escenas, estrenaron distintas versiones de la película. Por ejemplo, la escena en la que el monstruo tira a la nenita al lago, ¿viste? Ajá. Esa escena se cortó en muchos lugares Sí. y de hecho, cuando se estrenaba en los 50, más o menos, en los 40, 50, cuando ya se pasaba por televisión la película, esa escena fue eliminada Sí. Mira. entre muchas otras. Y bueno, esa escena se recuperó recién en los años 80. Se encontró por ahí la cinta perdida y se Sí. reincorporó a lo que serían las cintas modernas. O sea que hoy la vemos gracias a que alguien la encontró en algún galpón abandonado en los 80. Es muy loco. Sí. Hubieron muchas otras escenas, sobre todo las que tienen que ver con mención a Dios, por ejemplo, porque había grupos obviamente católicos, religiosos, rompiendo las bolas, como siempre. Y sí. En las escenas en las que el chabón decía, ya sé lo que se siente ser Dios, por ejemplo, Frankenstein, todas esas escenas rompían mucho las bolas. Eh, no sé, un montón de escenas eliminadas. Después de esto, Ujú. como mencionaste hace un ratito, vinieron las secuelas. En 1935 llegó La novia de Frankenstein, que también fue un éxito, y en el Sí. 1939 El hijo de Frankenstein. Esta fue la última vez en la que Boris Karloff interpretó al monstruo. Y acá Ujú. también es la primera vez que aparece Igor, que lo habías mencionado hace rato, y que es el Ajá. tarabado este. Bueno, ahí sí está Sí. interpretado por Bela Lugosi. O sea que Bela Lugosi, después de romper tanto las bolas con que no quiso interpretar al monstruo en ese momento, finalmente se subió Sí. al barco cuando ya el barco era un éxito, ¿no? Claro. Nada, Así es fácil, ¿eh? así es fácil sumarse. Así es fácil sumarse. Después vinieron secuelas y secuelas y secuelas, pero ya sin Boris Karloff, como el fantasma de Frankenstein. El Frankenstein conoce al hombre lobo. Después está Claro. la casa Ahí, de ahí es Frankenstein. donde el multiverso se Bueno, va tomando forma. acá es donde la Avengers de la época, la casa de Claro, Frankenstein. La casa de Frankenstein están todos los monstruos del Universal de la época. claro. Era El como, Universal fase 4. ponele, sí, sí. Así que bueno, nada, Frankenstein, Bueno, ícono de la cultura popular. Boris Karloff sí, nunca le molestó estar encasillado en el papel, al contrario, le consideró un honor. Siempre él disfrutó. Él, una vez que encontró su camino, nada, se dejó llevar. pero Hoy en día tiene su estrella en el Paseo de la Fama. Frankenstein, el monstruo, Frankenstein tiene su propia estrella. O sea, el chabón tiene sí. 2 estrellas, la de él y la del monstruo. Un capo. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Genio, Capo, totalmente. capo, capo. Y eso es Eh, todo lo ju- que tengo para decir sobre la película, Rústico. La original, bueno, porque tiene muchas adaptaciones, pero hay una que yo quiero mencionar, que no la tengo anotada acá, pero me acabo de acordar, que es de los ujú, 90, en donde el monstruo está ujú, interpretado por Robert De Niro. Y es la única adaptación que es muy, pero muy fiel al libro. Yo recuerdo haberla visto en Telefe hace años, la película, y después leí el sí, libro y muchas cosas que yo recordaba de la película las leí en el libro y dije, mira vos, está bien adaptada este libro. Y después buscando info con el tiempo, sí, es considerado por los fanáticos como la versión más fiel al libro nada, de la historia, ¿no? estaba a punto de decirte, che, qué lástima que no hay una versión un poquito más Fiel. fiel al libro, porque por lo que pude investigar, el libro está buenísimo. Sí, 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 el libro Así está muy bueno. que, bueno, yendo. O sea, después Yendo, no pasame recuerdo, no recuerdo de qué año es, creo que es del 94, 95, pero está sí. Robert De Niro en interpreta al monstruo. Bueno, Me estaba acordando, sí, decime. Decime.
Nivel de fealdad. Pasa que a mí. Eh, nivel de fealdad. ¿Cómo Yo te voy a estamos decir, midiendo? A ver, era del 1 al 5. ¿Cómo estamos haciendo? yo le estoy dando del 1 al 10. Yo le voy a poner, Del 1 al 10. yo Bueno, le voy a poner 7 manfubitas a nivel de 7 fealdad. mafubitas. Sí, sí, 7 sí. mafubitas. Ayuda Yo le voy a poner. un poco que sea en blanco y negro, ¿no? Porque si fuese a color, capaz que es distinto. Ah, es Porque verdad, es verdad. nosotros sabemos Porque que está pintado de verde él, ¿no? claro, Pero por ¿qué la pasa? putrefacción, ese tipo de Pero cosas. no lo vemos eso en la película, vemos blanco y negro No, solamente. vemos blanco y En negro. YouTube, Y yo le. quiero decir que en YouTube se Sí, encuentran escenas a color. Se encuentran escenas que fueron colorizadas, ¿está bien dicho? Coloreadas, no sé. coloreadas, Ponele. con crayones. Bueno, hay Ponele, escenas, hay algunas escenas, de hecho vi la escena donde arroja a la nena al lago, la vi a color. Sí. No se le ve Ajá. la cara verde, digamos, tiene más bien un color, tono, piel medio raro, Sí. pero Yo me asusté en esa parte, ¿eh? Me asusté más que nada, no por la escena, pero sí por la nena, por la actriz. claro. La tiraron al agua, pobre piba. Pobre pibito. Dos cositas. La primera, mi nivel de fealdad, 6 rústicos. 6 rústicos. Bien. Porque sí. Pasa que me tocó el corazón. Te tocó un poquito la fibra, ¿no? Puedo. Te tocó un poquito la fibra. Sí. Sí. Una cuestión de, no sé, de fealdad quizás. Decís, pobre bicho feo, pobre bicho. Claro, pobre bicho feo. Entonces como que no puedo, no. Ya le hicieron demasiado daño. No le voy a tirar Demasiado. mucho. Pobre. Demasiados rústicos. Y la otra es que, antes de que me olvido, porque hubieron un par de versiones, digamos, como El joven Frankenstein, Sí, una comedia. que fueron comedia y qué sé yo. Abbott Pero y hay Costello. una que Abbott y Costello conocen a Frankenstein, Sí. o Es en realidad considerada al monstruo de al Frankenstein. monstruo de Frankenstein, pero es considerada la mejor comedia de terror o la mejor comedia basada en algo de terror de todos los tiempos. Sí, porque no era una, ¿cómo se dice? No era una especie de Scary sátira. Movie. Era una, claro, no era una sátira, era una película. O sea, una película Sí. donde el monstruo posta estaba por ahí. Nada más que ellos eran tan distraídos y graciosos y bla, que parecía una comedia tipo satírica, pero nada más. Sí, Abbott y Pero Costello en la época la rompían. Eran los grandes cómicos de la época, ¿no? Claro. Bueno, teníamos. Después hay adaptaciones como ¿cómo es? La Armada de Frankenstein o algo así, donde una especie de nazis agarran y pelean contra bichos que estaban fabricados así onda de partes de humanos y bla. Y después hay una y después hay una que medio rara que me gustaría conseguirla porque me parecería genial, que es del 65 y que es Frankenstein Conquers the World, donde un Frankenstein pelea con una especie de dinosaurio gigante onda Godzilla. Lo hicieron unos japoneses, obviamente. Tenían que ser esponja. Eso te iba a decir. Te iba a decir, esponja, te iba a preguntar. Sí, es de 1965. Los japoneses tienen que ser todo gigante, ¿viste? Si hay un bicho gigante, es japonés. De una. Sí. Si la encuentro, la dejo por ahí, vemos a ver dónde la podemos publicar. Vi una foto nada más, no vi ninguna trailer, no vi nada. Pero sí encontré ese dato y dije, por favor, ¿dónde está? ¿Dónde está? Quiero ya, la necesito. Una nueva necesidad desbloqueada, diría yo. Totalmente. No, pero Frankenstein ha aparecido en un millón de... Yo creo que si te pones a buscar vas a encontrar de todo. De todo. Bueno, o sea, desde Hotel Transilvania hasta lo que quieras. Sí. Es lo que decíamos hace rato. Esa imagen verde, electrodos en el cogote, cicatriz en la frente, es la imagen que todos conocemos, la conocemos desde chiquitos y nuestros hijos van a conocerlo igual y así. Así que bueno, Rústico, un placer de vuelta. Como siempre. Volver con Bicho Feo. Antes de terminar, nuestras redes, si nos quieren seguir. Bueno, si no saben, tenemos otro podcast que es el No Ya Lo Tenemos, así que esto es parte del multiverso del No Ya Lo Tenemos. El multiverso. Así que nuestras redes se llaman @ya lo tenemos _ok, en todos lados, en Twitter, en Instagram, en Facebook. En todos lados nos encuentran de la misma manera. Así que si nos quieren escuchar hablando de otras cosas, temas variados de cultura pop en general, nos pueden buscar por ahí, el No Ya Lo Tenemos.
Y todo lo que Pero ya venga. lo tenemos podcast en Spotify o en YouTube. Y si no, Bicho Feo en En los mismos Spotify y en lugares. YouTube también. Sí. En los mismos lugares. Porque bueno, Bueno, Rústico, te veo la próxima luna fue llena. como siempre. La próxima luna llena Hasta la próxima. estamos de vuelta. Nos vemos.